El hiperrealismo, también conocido como fotorrealismo, tiene un origen en la tradición pictórica estadounidense alrededor de 1960. Es un movimiento artístico figurativo que reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud fotográfica, pero aplicando técnicas pictóricas que hacen la imagen más vívida que la fotografía, como respuesta a los planteamientos abstractos conceptuales y no objetuales del arte contemporáneo. La obra hiperrealista debe ser tan realista que parezca más viva que la realidad conocida. Los temas son variados como figuras humanas, paisajes urbanos, bodegones y objetos de la sociedad de consumo, tomando este último como enfoque del proyecto. Basado en una noción filosófica, la hiperrealidad, desarrollada en el siglo XX, este concepto nos lleva al simulacro cuyo realismo resulta más convincente que el mundo objetivo. Según Baudrillard, en la vida posmoderna no hay realidad, sino simulacros de la realidad, realidad virtualizada que han creado los medios de comunicación construyendo sentidos y significados, de modo que las imágenes de las cosas y los hechos terminan superando la realidad. De acuerdo a estos planteamientos, plasmé una imagen de la vida cotidiana, Visitaxi, donde en el interior se observa un altar a la Virgen de Juquila, misma que es parte del imaginario colectivo de la sociedad como símbolo de las riquezas y fe de obtener cosas materiales como carros, casas, dinero, etc., según la religión católica. Sin embargo, se observa una botella de Coca-Cola ocupando un lugar en el altar como si formara parte también de un acto de fe y devoción, incluso volviéndose más poderosa. Coca-Cola nos vende la idea de que consumirla nos hará personas más felices y más unidas. Del mismo modo podemos observar una sudadera de marca Nike. El chofer del visitaxi es parte de una simulación. Baudrillard define la simulación como el acto de fingir lo que no se tiene, lo que remite a una ausencia. Así podemos comprender que el chofer busca tener un beneficio a partir de un consumo de marcas y elementos que le brindan una realidad distinta a la de él, una realidad virtualizada en la que todos sus esfuerzos valen la pena al tener posesión de objetos costosos e ingerir productos que, aunque sean nocivos para la salud, en el imaginario colectivo representan cosas buenas para la vida. De acuerdo a la composición, es una pieza asimétrica axial según la geometría, ya que los elementos se organizan respecto a un eje de simetría donde el centro de interés está compuesto por un objeto universalmente conocido, Coca-Cola, extendiéndose hacia la Virgen y concluye en la sudadera Nike, al formar un diálogo al estar integrados en un mismo contexto dentro de un formato horizontal que da la sensación de estabilidad visual, generando líneas de fuerza que están determinadas por la disposición de formas de la estructura anaranjada del visitaxi y que al mismo tiempo éstas definen las direcciones representadas, imponiendo un recorrido visual que lleva el ojo hacia el centro de interés, con una lectura de izquierda a derecha bajando a la sudadera roja y concluye en la parte inferior izquierda con la sudadera Nike, equilibrando así el peso de las formas por ser más pesadas al ser fáciles de reconocer y manteniendo un equilibrio y armonía por color. Esta composición tiene un movimiento y ritmo, se encuentra en el tejido de la parte superior al repetirse las formas y crear direcciones inducidas hacia el centro de interés. Los elementos se integran y cumplen con el objetivo de figura-fondo en el que, a pesar de ser de color más claro y por lo tanto ser más pesado porque irradia luz, los colores cálidos de las figuras permiten que la composición tenga un equilibrio y pueda leerse de forma clara. Surge a finales de 1960 el hiperrealismo como respuesta a la pintura no objetual que proponía el expresionismo abstracto. Artistas como Chuck Close, Richard Estes, Duane Hanson, Ralph Goins, entre otros, se basan en la fotografía para plasmar en el lienzo motivos como paisajes urbanos, los grandes escaparates, restaurantes de comida rápida, las frías y desoladas superficies metálicas de los automóviles. Una nueva realidad, tanto que supera la representación de la fotografía. En reacción con la vida de consumo, el filósofo francés Baudrillard plantea el concepto de hiperrealidad, proponiendo así que el mundo contemporáneo
es ya un simulacro donde la realidad ha sido reemplazada por imágenes falsas, tal punto que no se puede distinguir entre lo real y lo irreal. En este sentido, el proyecto propone la realización de 2 piezas que contengan de manera conceptual de la hiperrealidad. Por ello se partió de la idea temática de la publicidad. John Berger plantea que ésta ha bebido de los modelos de la pintura, así como de la manipulación de los modelos, los valores y los símbolos de la realidad misma para trastocarla y vender así deseos, sueños y aspiraciones. La estructura compositiva de la primera pieza se encuentra dentro de un equilibrio dinámico y estático, axial y por la jerarquización de los elementos, los centros de interés de la figura del padre y la figura femenina central crean tensión en la composición, dentro de un sistema compuesto que dirige la atención de los diferentes grupos de elementos hacia el punto focal de la figura del padre. La pieza cuenta con pesos compositivos como el aislamiento por contraste de oscuridad y claridad, donde el color hace un eco creando armonía e integración de la figura y el fondo. Existe movimiento referente a las líneas virtuales generadas por la tipografía. En cuanto al orden conceptual, se ha partido de una imagen publicitaria que ya brinda los elementos de composición e incluso los elementos simbólicos. Se agregaron imágenes que sirvieran de contradicción hacia la propia imagen publicitaria que oculta como un medio de simulacro la verdad de la realidad misma, esclareciendo así la temática donde la fuerza de la verdadera figura paterna es dada ya por las cervezas, por las mujeres y el olvido de la responsabilidad. Asimismo, el eslogan "La fuerza de papá" juega reforzando la imagen física de la pieza y creando una imagen que no está dentro del cuadro, sino en los espectadores por medio de una imagen mental. La estructura compositiva de la segunda pieza parte del centro de interés, que es la mujer yacente, donde las líneas de fuerza son inducidas, brindando también dirección por el grupo superior a la figura yacente, establecido dentro de un sistema compositivo simple en diagonal. El peso de la obra está dado por aislamiento, por claridad del elemento más pesado y por ubicación. Asimismo, ya brinda en los personajes femeninos un ritmo consecutivo, así como el movimiento de los eslóganes, creando líneas inducidas. El orden conceptual de la obra ha sido a partir de una imagen publicitaria de una tienda comercial que retoman a la imagen femenina, vendiendo la idea y la ilusión de una mujer realizada a través de los vestuarios. Con ello se optó por agregar 2 elementos, una cinta policíaca que simboliza una escena de crimen y una figura femenina yacente envuelta en plástico que simboliza los feminicidios que son constantes en el Estado de México, reforzando la idea con los eslóganes "Es parte de mi vida todo lo que pensamos en un solo lugar". Se establece un discurso donde la publicidad crea simulacros de deseos y aspiraciones. En la realidad ocurre todo lo contrario.